El 18 de marzo de 2026, drones iraníes impactaron el complejo industrial de Ras Laffan en Qatar. En pocas horas, 2 de los trenes de licuefacción de gas más grandes del mundo ardían. Qatar Energy declaró fuerza mayor sobre la totalidad de su producción de gas natural licuado. Italia, Bélgica, Corea del Sur y China se quedaron sin suministro garantizado de un día para otro. El precio del gas en Europa saltó un 56% en 24 horas. El barril de Brent llegó a los $115. En Dubái, las reservas hoteleras habían caído más de un 60% en las semanas anteriores, el tráfico aéreo acumulaba cancelaciones del 80% y los activos inmobiliarios, que llevaban 2 años apreciándose a doble dígito, empezaban a depreciarse a tasas similares. Dos de los países más ricos del mundo per cápita, con billones de dólares en fondos soberanos, con infraestructuras que habrían parecido ciencia ficción hace 50 años, entraron en crisis simultánea. Todo aquello que construyeron en las décadas pasadas está en peligro. Esto supone un antes y un después para ambas economías, ya que tienen que replantearse todo. Y en este vídeo vamos a ver cómo se construyó su enorme riqueza y por qué este conflicto supone un golpe tan duro. Y os adelanto que va más allá del petróleo. Son grandes capitales financieras. Cada día millones y millones de dólares pasan por ahí para financiar proyectos. Pero no hace falta irnos a las petromonarquías para que también podáis sacar provecho a vuestros ahorros. Y es que con Monefit lo tenéis todo al alcance de unos pocos clics. Esta plataforma me ha parecido muy intuitiva de usar, nada de botones raros y 1000 conceptos que no sabes lo que significan. Elijo la cuenta que quiero, pongo mi dinero ahí y sigo con mi vida mientras mi dinero está trabajando, en vez de estar en una cuenta bancaria que ofrece unos tipos de interés que no cubren la inflación, o en criptos, que ahora mismo no es que sean la mejor opción para guardar tus ahorros. ¿Y qué es lo que me ofrecen? Pues aquí es donde viene lo más interesante de la plataforma. La plataforma os ofrece 2 tipos de productos en función de cuánto vais a querer generar y de cuánto tiempo queráis que se quede retenido vuestro dinero. Con la cuenta principal vais a generar un 7,5% TAE y podéis retirar hasta 1000 euros de forma inmediata. Pero si no tenéis ningún tipo de urgencia, la cuenta Vaults de Smart Saver es vuestra opción. Podéis generar rendimientos de hasta un 10,52%, pero vuestro dinero se quedará ahí entre 6 y 24 meses. Si tenéis curiosidad, os dejo en la descripción, en el comentario fijado y en el QR que estáis viendo en pantalla un link para que os abráis una cuenta, y si lo hacéis recibiréis un bonus del 0,25% sobre vuestra inversión durante los primeros 90 días. Gracias a Monefit por patrocinar este vídeo y ahora sí, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. A mediados del siglo XX, las costas del Golfo Pérsico albergaban algunas de las economías más empobrecidas del mundo árabe. Qatar era una simple aldea de pescadores y buceadores de perlas, negocio que sufrió una crisis cuando Japón implementó la cría intensiva. Los territorios que forman los Emiratos Árabes Unidos eran 7 pequeños sheijatos bajo protectorado británico, nómadas, pescadores y comerciantes de caravanas con un ingreso comparable al de las regiones más pobres del África subsahariana. Pero de pronto les dio por mirar lo que tenían bajo tierra y se dieron cuenta de que tenían mucho oro, pero de color negro. Y con el petróleo llegó algo más que dinero. Con esto llegó el modelo del Estado rentista. El gobierno no gravaba con impuestos a la población, sino que obtenía ingresos de la venta de crudo. Así que en lugar de que los ciudadanos exijan representación a cambio de impuestos, el Estado distribuye subsidios, empleos y servicios a cambio de estabilidad política. No hay impuestos, pero tampoco hay democracia. Y este pacto se mantiene sólido mientras el dinero fluye. Y la fragilidad estructural se hace visible cuando el recurso se agota o el precio colapsa. Y los dos se han tenido que adaptar a esta volatilidad. Y cada uno lo hizo un poco a su manera. Qatar apostó todo al gas. Los Emiratos Árabes Unidos decidieron que necesitaban algo más. Y esa diferencia estratégica explica todo lo que viene después. En 1971, mientras Qatar negociaba su independencia, los geólogos verificaron algo extraordinario bajo sus aguas territoriales: el campo North Dome, el yacimiento de gas natural más grande del mundo, con reservas probadas que representan aproximadamente el 13% de todas las reservas conocidas del planeta. Durante los primeros 20 años, Qatar trató ese gas más como un problema logístico que como una oportunidad. ¿Por qué?
El gas natural necesita infraestructura de liquefacción para transportarse a mercados distantes, y en los años 70 esa tecnología era demasiado cara y compleja. El giro llegó en 1995, cuando el príncipe heredero Hamad bin Khalifa destituyó a su propio padre en un golpe de palacio. Y ahí surgió la idea: enfriar el gas hasta estado líquido, comprimir su volumen en una proporción de 600:1 y transportarlo en buques metaneros a cualquier mercado del mundo. Entre 1996 y 2010, Qatar construyó 14 trenes de liquefacción en el complejo industrial de Ras Laffan, con una inversión acumulada superior a los 100.000 millones de dólares. Se convirtió en el mayor exportador de gas natural licuado del mundo y en 2005 creó la Qatar Investment Authority para acumular los excedentes en activos financieros internacionales. Y mientras tanto, los Emiratos Árabes se fueron por otro lado. Los Emiratos Árabes Unidos nacieron el 2 de diciembre de 1971 como una federación de 7 sheikhatos, pero con una asimetría brutal en su interior. Abu Dhabi concentraba el 94% de las reservas de petróleo de la federación. Dubái tiene reservas bastante modestas, los otros 5 emiratos tienen muy poco o directamente nada, así que cada bloque se tuvo que buscar un poco su propio camino. Abu Dhabi acumuló. La Abu Dhabi Investment Authority, fundada en 1976, es hoy el segundo fondo soberano más grande del mundo, con 1,7 billones de dólares bajo gestión. Pero Dubái hizo algo un poquito más creativo. Si un día el petróleo se acaba, ¿qué tendría Dubái? Pues tiene posición geográfica, a 4 horas de vuelo de 2/3 de la población mundial en el cruce de las rutas entre Europa, Asia y África, y decidió convertir esa posición en un modelo económico. En 1985 creó el Jebel Ali Free Zone, la primera zona franca del Golfo donde las empresas extranjeras podían operar con propiedad al 100% sin socios locales. Es decir, que no tenían que compartir la empresa con nadie de dentro del país. Y en 2004 se creó el Dubai International Financial Center, una burbuja de derecho anglosajón dentro del Estado Islámico. Jurisdicción propia, tribunales independientes con jueces del sistema judicial británico, cero impuestos sobre la renta y sobre las plusvalías. El resultado fue una de las transformaciones institucionales más aceleradas del capitalismo contemporáneo, y la pregunta que quedaba abierta era cómo de sólidas eran estas estructuras cuando llegara la presión de verdad. Para entender por qué el conflicto golpeó como golpeó, hay que entender primero cómo se financia el Estado en esas economías. En Qatar, Qatar Energy transfiere al Ministerio de Finanzas los excedentes de la producción de gas natural licuado. Esos flujos representan históricamente entre el 78 y el 84% del ingreso fiscal total. En los Emiratos Árabes Unidos la estructura está más diversificada gracias a los ingresos de Dubái por turismo, comercio y el IVA. A nivel consolidado, los ingresos del petróleo representan entre el 37 y el 46% del total emiratí en los últimos años. Mucho menos que Qatar, pero sigue siendo la fuente dominante. Y para ser sostenibles, Qatar tiene que vender a un mínimo de $46 y los Emiratos Árabes Unidos entre 65 y 70. Cuando el precio cae por debajo de ese umbral, el Estado entra en déficit y tiene que recurrir a sus fondos soberanos para cubrirlo. Por eso, esos fondos no solo son riqueza acumulada, son la principal herramienta de esos países para combatir las crisis. Tanto el dirham emiratí como el rial qatarí están anclados al dólar desde hace décadas. Eso tiene una consecuencia directa: hacen lo que les diga la Reserva Federal. Y la Reserva Federal no suele preguntar a las petromonarquías por sus necesidades, por tanto, no tiene mucho margen de maniobra en ese aspecto. ¿Qué herramientas tienen entonces? Los fondos del Golfo no solo acumulan riqueza, la despliegan estratégicamente para crear dependencias recíprocas con Occidente. La Kia qatarí tiene el 17% de Volkswagen, el 6% de Barclays, el 8,5% de Total Energies. Por su lado, Mubadala de Abu Dhabi es propietario del 100% de Global Foundries, el segundo mayor fabricante de semiconductores por contrato del mundo, un activo crítico para la seguridad tecnológica americana y europea. Cuando Washington tiene razones económicas para mantener buenas relaciones con Abu Dhabi, va más allá del petróleo, es una palanca geopolítica en toda regla. Ahora bien, a pesar de esta diversificación, las economías siguen demasiado ancladas a los ingresos energéticos. Un colapso de mercado de la energía
Les puede doler y mucho. El problema está en que lo tienen muy difícil para diversificar, o mejor dicho, el problema no es que no hayan diversificado, es que la diversificación que han implementado no les cubre de los riesgos. En 2022, los precios residenciales de Dubái crecieron un 44,7%. En 2023, otro 19,9%. Era el ciclo de apreciación inmobiliario más intenso de su historia reciente. ¿Por qué? Mucho ruso redomiciliado tras las sanciones por Ucrania, family offices relocalizándose desde Londres y Singapur, el efecto reputacional de la Expo 2020 y la demanda de nómadas digitales atraídos por la ausencia de impuestos sobre la renta. Especial énfasis a las modelos de YouTube azul. Ahora bien, el problema era la naturaleza de ese capital. Una proporción elevada de las propiedades de Dubái se compró como activo de inversión, no como residencia. ¿Qué significa esto? Que son las primeras en salir cuando cambia la percepción de riesgo geopolítico. UBS clasificó a Dubái en el 5º lugar de entre 21 grandes ciudades por riesgo de burbuja en el año 2024, y Fitch proyectaba correcciones de hasta un 15% en un escenario de moderación de la demanda expatriada, y las correcciones llegarían antes de lo proyectado. Doha, en cambio, atravesaba el ciclo opuesto. El Mundial de Fútbol de 2022 dejó un exceso de más de 80.000 unidades residenciales que el mercado no absorbía. Los precios llegaban cayendo en términos reales y los permisos para edificios comerciales se habían desplomado en un 70% interanual. Ahora bien, la diversificación del Golfo no es solo inmuebles y finanzas. Abu Dhabi tiene algo que rara vez aparece en los análisis: base industrial real. Emirates Global Aluminium es el 5º productor mundial de aluminio primario con 2,7 millones de toneladas anuales y exportaciones a más de 60 países. Borouge, la empresa petroquímica conjunta de ADNOC y Borealis, opera una de las plantas de poliolefinas más grandes del mundo con 6,4 millones de toneladas anuales. Y luego está Baraka, la primera planta nuclear operativa del mundo árabe. 4 reactores conectados en la red entre 2021 y 2024, con una capacidad combinada de 5.600 megavatios que genera el 25% de la electricidad de Abu Dhabi con 0 emisiones de carbono. Estos activos generan ingresos que no guardan correlación directa con el precio del petróleo ni con la percepción de seguridad turística. Son buenos amortiguadores, pero tienen un detalle que en el contexto de 2026 se volvió bastante relevante. Baraka está a 250 kilómetros de Abu Dhabi, una planta nuclear a 250 kilómetros de una capital bajo amenaza de misiles, un riesgo que evidentemente no se contempló cuando se construyó esa ciudad. Y Qatar tenía un problema adicional que los datos de Qatar National Vision 2030 hacen visible. Solo el 6,1% de los ciudadanos qataríes trabajan en el sector privado, frente a una meta de un 18% para 2030. La economía privada no petrolera sigue mayoritariamente en manos de trabajadores migrantes. Los nacionales prefieren el empleo público, mejor remunerado y más estable gracias al pacto rentista. ¿Y en qué se traduce todo esto? Que es frágil ante cualquier alteración de los flujos migratorios o ante un choque que interrumpa la entrada de capital extranjero. Y la trampa rentista se hace visible en un dato que el FMI señaló con una precisión bastante incómoda. La participación del sector no petrolero en el PIB catarí fue mayor en 2020, año de la pandemia, que en 2024, año de bonanza gasífera. No porque el sector petrolero se hubiera contraído en términos absolutos, es decir, que era más grande, pero como los precios del gas estaban disparados, el sector del gas había crecido más rápido que el resto de sectores. Resumamos: 2 economías que habían acumulado billones en activos soberanos, 2 modelos de diversificación diseñados para sobrevivir al fin del petróleo, una planta nuclear recién inaugurada a 250 kilómetros de una capital bajo amenaza de misiles y el complejo de gas más importante del planeta a un vuelo de dron de distancia. Y el 28 de febrero de 2026, todo esto se hizo notar. El 28 de febrero de 2026, Irán lanzó una oleada de misiles y drones sobre instalaciones en Bahrein, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait como respuesta a los ataques de Washington y Tel Aviv sobre territorio iraní. Para los Emiratos Árabes Unidos, los misiles fueron interceptados
afectados, pero la interrupción del espacio aéreo, el cierre de instalaciones portuarias y las alertas de emergencia fueron suficientes para desencadenar consecuencias devastadoras. El daño físico es manejable, hay dinero de sobra. El problema viene por otro lado, el daño a la percepción de seguridad. Eso no hay dinero que lo solucione. El aeropuerto internacional de Dubái y el puerto de Jebel Ali, que conjuntamente generan alrededor del 60% de los ingresos del Emirato, quedaron parcialmente operativos. Jebel Ali es el mayor puerto de Oriente Medio y el 9º más activo del mundo. Su paralización, aunque transitoria, interrumpió cadenas de suministro que conectan Asia con Europa a través del Golfo. Después tenemos el problema financiero. Las autoridades emiratíes ordenaron el cierre de la bolsa de Abu Dhabi y el Dubai Financial Market los días 2 y 3 de marzo. La primera vez en la historia que los mercados cerraban por un conflicto bélico en la región. ¿Para qué? Evitar ventas de pánico, pero introdujo exactamente la señal de fragilidad institucional que el modelo del hub financiero no puede permitirse en momentos críticos. No hay que olvidarnos del turismo. Reservas hoteleras cayeron más de un 60%. El tráfico aéreo acumuló cancelaciones superiores al 80%. En el sector inmobiliario, los activos que llevaban 2 años apreciándose a tasas de doble dígito empezaron a depreciarse, una reversión de más de 10 puntos porcentuales en pocas semanas. Y aquí hay que hacer una aclaración importante. La crisis del sector inmobiliario en Dubái ya venía de antes. La guerra lo que ha hecho es apretar el botón de detonar. El golpe definitivo llegó el 18 de marzo sobre Ras Laffan. Los 2 trenes de licuefacción dañados, S4 y S6, tenían una capacidad combinada de 15,6 millones de toneladas anuales de gas natural licuado, el 14,6% de la capacidad total de exportación de Qatar. Sumando a esto, la planta GTL Pearl, este ataque retiró del mercado cerca del 17% de la capacidad exportadora del país durante un periodo estimado de entre 3 y 5 años. Qatar Energy declaró fuerza mayor sobre la totalidad de su producción de GNL. La fuerza mayor es una cláusula contractual que permite suspender obligaciones cuando un evento extraordinario hace imposible el cumplimiento. Su activación comunica a los mercados que Qatar no puede garantizar la continuidad del suministro, lo que fuerza a los compradores a buscar fuentes alternativas y acelera la reconfiguración de los contratos que se hacen a largo plazo que habían construido la red de ingresos de Qatar durante 2 décadas. El Consejo Delegado de Qatar Energy estimó que el ataque retrasa el desarrollo energético regional entre 10 y 20 años. Los precios reaccionaron de inmediato. El TTF europeo del gas saltó a 68 euros por megavatio hora, su nivel más alto en 3 años. El crudo Brent alcanzó los $115 frente a los 65 previos al inicio de este conflicto. El FMI estima que cada incremento del 10% en el precio del petróleo sostenido añade 40 puntos básicos a la inflación global y contrae el PIB entre el 0,1 y 0,2%. Con una subida de un 76% en pocas semanas, el impulso inflacionario va a ser de una magnitud comparable a los grandes choques petroleros de la historia, como la crisis de los años 70. Y los efectos de segundo orden van más allá de la energía. El bloqueo parcial del estrecho de Hormuz suspendió el 45% del suministro mundial de azufre, con efectos en cascada sobre fertilizantes y minería de cobre. La producción de helio cayó en un 14%, el Golfo concentra una parte considerable de la producción mundial de helio, un gas industrial crítico para fabricar semiconductores y para la resonancia magnética. Para Qatar y Emiratos Árabes Unidos es una lección clara. No es solo cuestión de diversificar, hay que diversificar en cosas que no se vean afectadas por el mismo evento. El hub financiero de Dubái y el complejo industrial de Ras Laffan son activos de naturaleza completamente distinta, pero ambos comparten una característica: son concentraciones de valor económico enorme en territorios pequeños. Y cuando el conflicto llegó, esa concentración fue su mayor vulnerabilidad. Bastaron un par de drones para volar todo por los aires, y probablemente este conflicto les hará replantear muchas cosas a los emiratíes y a los cataríes. Van a buscar un modelo económico alternativo y más robusto. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Qué medidas van a implementar tanto los emiratíes como los cataríes? Dejadnos vuestra respuesta en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.